Hola a todos, es grato presentarles un nuevo video correspondiente a la materia Física 3, dictada por la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander. En el video anterior consideramos el efecto Doppler y nos centramos en el cambio que se produce cuando la fuente se mueve con respecto al observador, que está en reposo con respecto al aire. En este video nuestro objetivo es analizar lo que ocurre cuando la fuente emisora del sonido está en reposo respecto del aire y es el observador quien se acerca o se aleja de ella. Las dos situaciones no son simétricas. Cuando la fuente se mueve, la velocidad del sonido sigue siendo la misma. Depende es del medio y no de la velocidad de la fuente. En cambio, cuando es el observador quien se mueve respecto al medio, él verá moverse a la onda sonora a una velocidad diferente a la que tendría si él no se moviese. Veamos esto cuantitativamente. Tenemos una fuente de sonido que emite ondas sonoras que viajan con velocidad v sub s respecto del aire. Supongamos que el observador se mueve hacia la fuente con velocidad v sub o, de modo que para él la velocidad del sonido será v sub s', que es igual a v sub s más v sub o, y verá pasar los frentes de onda más rápido que si él no se moviera. Una analogía puede ayudar. Hay una fila de personas separadas 1 metro entre ellas que pasan caminando al lado de un observador, quien detectará que las personas pasan enfrente de él con una cierta frecuencia. Si él corre paralelo a la fila en dirección opuesta, las personas seguirán estando separadas 1 metro, pero él tendrá una persona enfrente con una mayor frecuencia porque ve venir a la fila moviéndose a una mayor velocidad. Para el observador, la onda tiene una longitud de onda lambda y una velocidad v sub s' dada por la ecuación de arriba. Pero v sub s' es igual a la longitud de onda entre la frecuencia prima que él detecta. Pero por otra parte, v sub s es igual a lambda por la frecuencia natural de la onda, de tal forma que lambda es igual a la velocidad del sonido entre f la frecuencia. F es la frecuencia a la que emite la onda. Sustituyendo en la ecuación anterior la longitud de onda y recordando que v sub s' es la velocidad del sonido más la velocidad del observador, obtenemos que v sub s más v sub o es igual a v sub s entre la relación entre las frecuencias. Dividiendo ambos miembros por la velocidad del sonido, obtenemos que la relación entre las frecuencias f' entre f es igual a 1 más a la velocidad del observador entre la velocidad del sonido. Finalmente pasemos f al lado derecho para obtener que la frecuencia observada es igual a la frecuencia emitida por la onda por 1 más la velocidad del observador dividido entre la velocidad del sonido. Note que si la velocidad del observador es igual a 0, no hay ningún cambio de frecuencia, como debe ser. Si él va a la fuente a la misma velocidad del sonido, la ecuación anterior dice que la frecuencia se duplica, porque él detecta que el sonido va al doble de la velocidad que tiene respecto del aire. Naturalmente, si el oyente se aleja de la fuente, basta cambiarle el signo a la velocidad obteniendo que la frecuencia detectada es la frecuencia emitida por 1 menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido. En este caso, él detecta una frecuencia menor, cada vez menor a medida que se aleje de la fuente más rápido, hasta cuando su velocidad de alejamiento sea igual a la velocidad del sonido, y en ese caso f' es igual a 0. El resultado es plausible, simplemente los frentes de onda no lo alcanzan. Es como si en la analogía de la fila de las personas, él caminara al lado de ellas, no se topará con ninguna. La frecuencia de encuentro es nula. Es importante insistir en que la presencia de los 3 protagonistas en esta historia hace que el cambio de frecuencia si la fuente se acerca al observador, video anterior, sea diferente del caso de si el observador se acerca a la fuente, que es nuestro caso. El fenómeno no es simétrico. Veamos esto con un ejemplo concreto. Supongamos que la fuente se acerca al observador a la mitad de la velocidad del sonido. Lo que aprendimos en el video anterior nos permite calcular que la frecuencia detectada es f' igual a la frecuencia sobre 1 menos la relación de la velocidad de la fuente sobre la velocidad del sonido. Sustituyendo que la velocidad de la fuente es la mitad de la velocidad del sonido, resulta que la frecuencia que el observador detecta, en este caso, es 2f. Se duplica la frecuencia. En tanto que si el observador es el que se acerca a la fuente, que está en reposo,
con la misma velocidad, la mitad de la velocidad del sonido, la frecuencia que él detecta es la frecuencia por 1 más la relación entre la velocidad del observador a la velocidad del sonido. El cálculo elemental demuestra que la frecuencia obtenida en este caso es 3/2 de la frecuencia emitida, un resultado totalmente diferente. Veremos en su momento que en ondas electromagnéticas, como no hay ningún medio, lo único relevante es la velocidad relativa y el fenómeno es más sencillo. Finalizaremos escribiendo lo que ocurre cuando ambos, fuente y detector, se mueven, acercándose o alejándose. Combinando los resultados del video anterior, resulta la fórmula que mostramos a continuación, donde los signos superiores corresponden al acercamiento y los signos de abajo corresponden al alejamiento. Dejamos como ejercicio constatar que si la fuente se acerca al oyente, pero el oyente retrocede con idéntica velocidad a la de la fuente, los dos efectos se compensan, no hay velocidad relativa entre ellos y no hay ningún cambio de frecuencia. Es todo por ahora, nos encontraremos de nuevo en el próximo video.